Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saudos desde Ribadumia. Desde os estudios centrais de Canarias Baixas iniciamos unha nova edición do programa Falemos. Estaremos analizando a situación do Concello de Barro con o exalcalde desde fai 10 anos do Partido Popular, José Antonio Landín, que é o portavoz de Xuntos por Barro, que nos ven a contar e nos ven a facer o balance desta legislatura que xa está en ano e medio, máis ou menos. Estaremos co portavoz do Partido Socialista no Concello de Noia, donde, lóxicamente, esta crisis política celebrada fai prácticamente 15 días, bueno, o día 15 do pasado mes había unha moción de confianza para aprobar os orzamentos que foi rexeitada, e que, bueno, vennos a contar toda esta situación, máis o que vai a pasar daqui en diante desa crisis política o co goberno do Concello de Noia. E abrimos este turno de análisis, de entrevistas e de profundidade con AP Galicia, a Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia, co seu presidente José Ramón Caldas e ca súa secretaria Lucía Pedroso. Moi boa noite, benvidos, como estamos? Boa noite, gracias. Temos que empezar, porque fai unha semana, e o comentábamos agora a micrófono pechado, a semana pasada, cando estábamos salindo en antena, empezaba a desgracia de Valencia, da Dana de Valencia. Unha semana despois estamos máis ou menos, eu me atopo e con toda a xente que falo, reventada, cabreada, indignada e chorando. Que podemos decir? Unha semana, 7 días despois, porque hoxe estamos de semana en semana. Unha semana moi triste para toda España. Non sei o que pudo pasar aí para eso non poder ser avisado con tempo, máis ou menos, e evitar mortes, é o que vexo. Pero logo do que pasou a xestión, para min é o peor. Bueno, a gestión que é o peor. A veces tamén a gestión hai equivocacións e hai moitas cousas. O que pasa é que non está pasando é a ciudadanía ou os veciños daquela ciudad, que lo están pasando moi mal, con unha verdadera pena. Tremendo, tremendo. Yo no sé si es la burocracia o lo que es, pero no podemos llegar tarde. O sea, no podemos a día de hoy, mandamos 1.500 militares, mañana mandamos tal... No, manden todos, señora, lo que haya que mandar, lo que no pero puede si están decir... dispuestos. Claro, es que están llamados allí esperando al toque de salir. ¿Por qué no se da la orden de que salgan? Porque los valencianos, la famosa frase que si los valencianos lo quieren, que lo pidan. Oiga, eso no funciona así. La gente se está muriendo allí. A día de hoy, hace un rato estaba viendo en la televisión, estaban entrando en el famoso parking este de 5.300, no sé cuántas plazas. ¿Cuánta gente puede haber ahí? Dios mío, ¿cuánta gente? Una madre que le desaparecieron 2 hijos. Vamos a ver, ¿qué puede pasar más? ¿Qué puede pasar más? Tremendo. Para que, es que si pudiéramos ir, iríamos todos a ayudarles. Pero no podemos, o sea, y creo que, no sé si es la burocracia, como hablábamos aquí antes, o lo que es, pero desde luego ya vamos tarde. Vamos tarde. Y no sé qué va a pasar. Y yo doy las gracias a empresarios como Amancio Ortega, que acaba de dar a un fondo de 100 millones, creo que también está Florentino, por supuesto allí estará Juan Roch de Mercadona, y estará esta gente que, bueno, que todos... Y moita axuda galega. Exacto, y mucha gente que nosotros, en nuestra medida, de nuestras posibilidades, hemos dado. Pero aún así es insuficiente, porque aquello está destrozado. Y zonas que aún ni sabemos cómo deben de estar. Sí, hai dúas cousas, simplemente para pechar este capítulo, porque non é o noso tema. Hai dúas cousas, que o desastre económico, que eso se pode paliar, as perdas de vidas, eso non se pode paliar, e todavía os desaparecidos, que será outro drama máis que sabe Dios cando acabará tendo fin. Es que no se sabe. Hai que ver canto sabes. Es que no se sabe, es que no sabe la gente dónde están sus familias, que eso es lo más triste. Estar en tu casa y de repente... Y un desaparecido, ¿qué supón? Un drama para a familia. Un drama total. Desde todos os puntos de vista. Desde todos, pero emocional. Es que hablo ya del emocional, ya no paro del otro, hablo del emocional. Pero do outro tamén, porque pode ser un pai de familia, unha nai de familia, pode ser o que aportaba a economía, pode ser o pai de, pode ser o fillo de, pode ser... Evidentemente, pero todos duelen. En fin, señores, o mundo cada vez está máis complexo, necesitamos emprendedores, necesitamos autónomos. Quen é AP?
que é APE? Canta xente representa nesta agrupación, asociación da patronal galega que é a máis representada e a máis representativa de todos os pequenos e medianos APE Galicia é unha asociación que naceu o 6 de outubro do 2006, ten 18 anos, acaba de cumprir a maioría de edad. APE Galicia é unha asociación que foi traballando, lavándose pouco a pouco, con a gestora, formando, empezamos 3, 4, 5 mil, e hoxe estamos nunha cifra que non se pode pensar. Estamos 150 asociacións, e nesas 150 asociacións somos 72.280 autónomos. Temos un peso que somos os que levantamos esta... Que Moi somos os que levantamos esta... Galicia, os que levantamos a persiana, os que traballan, os que atendemos no fisioterapia, os que atendemos os médicos, os abogados, os non sei que, os publicistas... Sí. Todos somos autónomos, o bien societarios, o bien autónomos, como dice Calda, de sube y baja la verja, ¿no? Pero todos somos autónomos. Todos somos autónomos. Para min foi un verdadero placer e orgullo traballar por esta asociación desinteresadamente, porque nós os directivos ningún ten sueldo, ningún ten nada, e traballar moitos anos, eu levo 18 anos traballando, comecei na gestora, estou traballando, pero penso que xa está na maioría de edad. Bueno. Xa necesita que funcione sola, que sepa andar. Bueno, de eso podemos falar despois. Vale. Canto representa, que texido empresarial representado aquí en APE? 90 cantos? 97, 98% do texido empresarial galego? Bueno, se somos 200, ahora mismo, a ano pasada éramos 208.000 autónomos. Ahora mismo somos 205 aproximadamente, 205, non sei que, pois mira, año o texido empresarial tendo 70.000 socios nós. Cando as asociacións que veñen detrás nosa, pois teñen bastante menos. Somos unha asociación que formamos parte da mesa do autónomo, Lucía está comigo tamén ela, estamos traballando para os autónomos día tras día, dándolle servicios, explicando todo tipo de ayudas que nos dice a Xunta, que salen da mesa do autónomo, e que chegan da Consellería de Empleo, onde estamos traballando codo con ela, e nos estamos informando o día dos autónomos as necesidades todas que teñen, e onde poden ir. Entramos nelas, porque os autónomos e o texido empresarial autónomo dos autónomos en Galicia é maioritario, abrumador. Por que cousas necesita, señor Caldas? Por que está tan, digamos que, marxinado? Eu comentaba con Lucía agora, a dir, eu creo que unha das cousas que máis necesita neste momento o autónomo é mano de obra. Non hai xente preparada para traballar. E Lucía, que ten unha empresa de calibre, que está traballando nela, está dirigindo, tal, pois sabe as necesidades que ten a súa empresa, que é moi importante, que non hai xente para traballar. E como pasa ela, pasa ya máis. Tenemos un problema grande de falta de personal, pero no lo tenemos solo en nuestras, o sea, lo tenemos en todas las empresas en general. Sí, sí. Hostelería, todo, vale. Entonces, no campo, no agrícola, sí, en todos los sitios, y yo no sé cuál es realmente la solución, si es traer gente de fuera, pero aunque traigas gente de fuera nos encontramos con el problema de la homologación, y o arraigo, que tarda años en... E o arraigo, bueno, porque a xente de fora necesita arraigar, porque si solo ven e se forma e logo se vai... Evidentemente, ahora mismo el programa, la Xunta de Galicia está intentando, el nuevo conselleiro, viajando a países para traer gente gallega, hijos de gallego, nietos de gallegos retornados, para que arraiguen aquí, pero lógicamente no solo puedes ofrecer trabajo, tienes que ofrecerle vivienda y tienes que ofrecer una serie de exacto, que ellos van a necesitar, porque ellos luego van a llegar aquí para que arraiguen, como tú dices, pues van a querer formar una familia, esa familia va a tener unas necesidades y es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, tienes que ofrecerle. Entonces, no solo vale con ofrecerle el trabajo, no, tienes que ofrecerle todo lo que realmente está alrededor. Pero el gran problema que tenemos es ese, y también hay otro que es el de la financiación, que sigue siendo desde hace mucho tiempo. Que vamos, para montar cualquier negocio, pues tiene que venir a avalarte la familia. Sí, y cando un negocio y guste o no guste, va la familia a pique, detrás de la persona. Pecha, o mellor o piso está hipotecado. Exacto. Claro, ese é o gran problema. Es un gran problema. Entonces está muy bien, bueno, y el problema se agrava en el caso de mujeres.
porque muchas de nosotras tenemos que renunciar a tener determinada descendencia. Es decir, yo me quedé con un hijo porque, bueno, no sé si decidí o la vida me llevó, no me preguntes, no, me empujó a tener uno, pero muchas de mis compañeras decidieron no ser empresarias y dedicarse, quedarse un poco, pues... Familia. Y dedicarse, pues, trabajo por cuenta ajena y dedicarse más a la familia. Porque e iso é un problema. O autónomo ten moitas máis complicacións para conciliar. Totalmente, porque es que tú cuando montas un negocio, el negocio eres tú. Y tú cuando tú tienes tu negocio le echas muchas más horas, no hay hora. Y cuidados y enfermas. Claro. Bueno, es que esos son todos los grandes problemas, no puedes enfermar. Por eso os autónomos non enferman, ¿no? Mira, estamos en largas enfermedades. Estamos en la mesa del autónomo. Bueno, antes Caldas te habló de AP Galicia, pero con AP Galicia hay dos asociaciones más que están, que son gallegas, bueno, no son gallegas, son estatales, pero tienen aquí pues sede en la comunidad. Pero AP es la única que es gallega, entonces estamos en la mesa del autónomo. Y una de las, no digo protestas, pero una de las cosas que más llevamos es el tema del autónomo cuando enferma, por ejemplo, pues de un cáncer. Sí, o tiene una pierna rota, un accidente, una historia, una pero caída. El problema es que ¿cómo preparas tú a la persona que viene si apenas te da el sueldo para ti? La persona que te viene no te viene a sustituir por el dinero que tú le estás dando. Entonces, esa es la gente que realmente tienen que ayudar. Esa es la gente que realmente tienen que estar ahí apoyando. Sobre todo en grandes enfermedades. Una rotura de una pierna vale, pero bueno, evidentemente no puedes ir. Tienes que tener otra persona. Pero un cáncer, una enfermedad de larga duración, ¿cuántos años? Dime, ¿cobrando cuánto? ¿Quién te está sustituyendo? ¿Que cierras la puerta? Tamén é unha vergonza, a min é unha vergonza totalmente, con un país, vamos a decir un país, vamos a falar un pouco de país, aunque para mí é país, tamén o país é España, non é Galicia, Galicia é unha autonomía de España. Isto ten 100 e pico mil autónomos, o sea, 100 e pico mil parados, e que teñamos que ir buscar xente fora. Eu sinto, eso é unha vergonza. Non ten perdón de Dios. Hai que obrigar as 100 e pico mil parados a que se formen, e que non che veñan a porta a dicir non podo ir a un curso, non podo ir a outra cousa porque teño que ir a miña nai, a miña tía, a miña abuela. Eso non é o suficiente. O paro... Falla o sistema neste... No, falla el sistema. Yo igual voy a ser muy dura, pero falla el sistema. Hemos creado otro tipo de cultura en el que la gente pues prefiere estar cobrando pues a lo mejor algún tipo de ayuda y no venir a trabajar y a cotizar. No sé de quién es la culpa, ni me lo preguntes, pero sí que estamos creando ese tipo de cultura. Y eso no es lo que realmente... Nuestros abuelos, nuestros padres, todos salieron. No había la cultura de... Vamos a ver, yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo no sé tú, Antonio, pero yo cuando hice prácticas en las empresas, ¿tú has cobrado algo? No. Vale. Yo lo que quería era trabajar. Vale, yo... Que me dieran trabajo. Si me daban una caja de bombones al final de todo era la leche, ya entiendes. Sí. Pero es que a día de hoy en prácticas estamos pagando porque la gente venga a hacer prácticas. ¿Entiendes? Y aún así, luego se te van. Y bueno, es que igual no es lo que decido, es que tengo una ayuda y si me quedo la pierdo. Igual no son todos. Vale, igual no son todos, pero hay un porcentaje, vale, no estoy generalizando, ni voy a generalizar. Os dereitos dos traballadores deben de ter armonía cos dereitos e cos empresarios, cos contratadores, porque se a cousa se desequilibra, vamos a ver, vai mal todo. É dicir, habrá empresarios fatales una empresa que va abusen, bien, pero hay trabajadores que defraudan. Una empresa va bien cuando los trabajadores van bien. Es decir, yo soy empresaria, bueno, pero, que ten que ver pero ellos realmente son los que son los trabajadores y si la empresa funciona es por ellos, no por mí. Yo gestiono, pero gestiono el dinero. Es decir, ellos son los que realmente funcionan. Si los tienes a los trabajadores contentos, cobrando por convenio, y como dices tú, una armonía, la cosa funciona. Lo que no puedes tener es descontentos, porque entonces no funciona. Se va en menos. Sí, sí. Por muy buen empresario que esté al frente. E que outros costes temos? Que outras cargas temos? Subida salarial, os costes energéticos, subida de seguros, subida. E como repercute o pequeno, o comerciante, o que ten o bar, o que ten o restaurante,
o transportista, o non sei que, como repercute todo o coste de vida dos últimos anos? Moi mal. Coste de vida, claro que repercute. Eu son dos que digo que o obrero, o empleado ten que ganar un sueldo que lle dé para vivir. Pero tamén ten que ganar un sueldo para traballar. Pero é que aquí o que estamos tratando, ahora mismo o gobierno que está tratando, é reducir horas de traballo. Se sacas hora de traballo non hai rentabilidade nas empresas. Estálle sacando rentabilidade á empresa, por moito que digan. Hoxe a patronal se desvinculou do acordo. E me parece correcto que ten que desvincularse. Porque en grandes empresas se pode ver, ou como traballo online desde a casa ou desde tal. Pero hay determinados sectores, Claro, no podemos generalizar. Claro. Sector servicios no puedes trabajar online desde casa. ¿Cómo puedes trabajar desde casa en los servicios? Ya no puedes trabajar de casa. ¿Cómo vas a trabajar en una cafetería, un taller, un albañil o un fontanero desde casa? ¿Qué pasa? A unos le damos un privilegio y a otros no. Yo pienso que todo el mundo tiene que ir a la empresa a trabajar. No quita que un día quede a trabajar desde casa, que tenga un problema y que trabaje desde casa. A mí eso todo me parece correcto. Pero, cuidado con eso. Horario, sistema horario, y a mí me parece que la patronal se desvinculó de eso, me parece correcto. E as subidas na carga da Seguridade Social, como as leva o pequeno, porque en definitivo o autónomo ten 1, 2, 3, 4 traballadores e move moito, pero como pode soportar as subidas, a ver, que se lle imputan, que a Seguridade Social na última reforma quere imputar e quere modificar. Lóxicamente é unha cuestión que... Por lo que dixe a ministra estes días, quere baixala, non quere subila. Eu non entendo, unha vez quere subir, outra vez quere baixar. Non quere subir as cotizacións e baixar uns tramos determinados. Claro. Pero non me refiero só aos autónomos, sino aos traballadores. Usted como autónomo contrata un traballador, se o traballador ten máis costes na carga da Seguridade Social, ao final de mes a usted costalle máis. ¿Y dónde crees que se repercute? Claro. En el servicio. En la empresa. Tú vas a cobrar más. Si antes un café te salía una cantidad, ahora te saldrá otra. Porque el autónomo ya no va a poder quitar más que un sueldo. Y los servicios van así subiendo. Bueno, es que vamos al súper y lo vemos. Y digo en el súper, poner a cualquier sitio a tomar algo. O sea, es que lo tienes que repercutir en algún sitio. Y si no, cada vez los autónomos contratarán menos man de obra. O habrá menos autónomos. Desgraciadamente ya no hay. O sea, que tampoco vayamos a contratar muy tarde. Bueno, no, pero es que tú ahora mismo te encuentras con cafeterías, restaurantes que lunes y martes y miércoles no abren. En Pontevedra mismamente. Porque no pueden contratar. No, ¿y por qué no le da? Porque no le da. Ellos tienen que tener una serie de días libres que no les da. Entonces, ¿cuáles son los días que más trabajan? Jueves, viernes, sábados y domingos. Que tú vas un domingo y casi nada abre por la noche. ¿Por qué? Pues lo concentran en esos días las horas y cierran el resto de los días. Como van as altas e as peches? Os altas de autónomos, homes, mulleres, xuventud, como vai isto, Caldas? Eu penso, Lucía, me comentaba fai un rato que parece que están subindo as mulleres e baixando os homes. Pues que fale Lucía. No, los últimos estudios, bueno, del año pasado que hay, hablan de que bajada de hombres, pero sí subida de mujeres. Bueno. Hay una subida muy grande de mujeres, que bueno, con lo cual yo me alegro, pero bueno, a ver cómo se mantiene. Pero sí que hay una subida de mujeres, pero aún así yo creo que hay que apoyar y hay que... E as administracións, que lle pedimos? Que lle pide APE e que lle piden os autónomos á administración? Máis simplificación, agilización, reducción de tempos de espera, maior eficiencia... Máis apoio, nunha palabra leva todo. Máis apoio. Pero xa non só económico, non? No, apoyo en general. La agilización para mí es todo, más apoyo en general, ¿no? Impresionante. No puede ser que aquí para darte de alta y abrir una empresa estemos meses y meses. Y vas a otros países... Presenta, y luego esta no es con la de esta consellería. Bueno, digo consellería por... Sí, buen ejemplo. Por ejemplo, esta no vale con esta, con esta... Oye, perdona, vamos a ver, tenemos que abrir, porque le estamos pagando un alquiler, hay costes, hay una serie de cosas que nosotros tenemos que estar sacando de nuestro bolsillo, y muchas veces, lo hablábamos antes, del bolsillo de nuestras familias, que nos están apoyando y nos están ayudando. Entonces, la agilización para mí es importante. Yo las cuotas de los autónomos haría como en otros países, o sea, reducción de cuotas de autónomos, pero vamos, o sea, es que no puede ser. Lo que no puede ser ya es que tú vayas a 60 kilómetros de Pontevedra
y ya encuentres diferencias. Y toco Portugal ya. Ya encuentras unas diferencias, agilizaciones, rapidez. Encuentras diferencias que no las encuentras aquí. El terreno, bueno, hablamos de suelo industrial, más barato. Es decir, hay una serie de cosas que ya hay diferencia. ¿Por qué tanta diferencia entre un país y el otro que estamos a nada? ¿No? Pero bueno, no solo de estos países, hablo de más países, pero digo Portugal porque estamos pegados. Francia. Hablabas, no sé qué hablabas antes. No sé cuál decías también. No, bueno, lo que te hablaba antes es que por un comercio que abren 8 cafeterías. O sea, cierra más comercios de que abren. Es una pena. El comercio no abre, ya no hay... Un autónomo del comercio ya no tiene, los hijos ya no quieren saber nada de eso. El rural está quedando de pena. Antes que tenías algo en el rural y tu hijo seguía el negocio. Hoy ya no lo sigue. Hoy deja todo ya. Deja todo, no quiere saber de nada. Pero porque a vida é moi dura. Claro, pues te digo. E a responsabilidade dun autónomo Un autónomo é moi dura tamén. Claro, e se non se axuda... Pero necesitamos el sector primario. No nos olvidemos. Claro, pero... No nos olvidemos, o sea, claro. no nos olvidemos que lo necesitamos. No, sí, eu estou... O sea, tenemos un problema, o sea, necesitamos evidentemente que abogados, licenciados y todo, pero es que el sector también necesitamos el primario, es decir, necesitamos todos los sectores, entonces yo no sé si hay que traer gente... Necesitamos fontaneros, albañiles, carpinteros, pero más, médicos, hoy en día necesitamos mucho más FP, digo yo. Más mano de obra. Mucho más FP, que incluso licenciados y diplomados, mucho más, y el problema es que, bueno, a ver, está pegando un despunte muy bueno en los FPs. Sí. Ahora están mucho más especializados, la FP dual aquí aún está... Sí, pero faltan 3 años, ¿eh? Ya sé que faltan 3 años, pero bueno, hay que trabajar un poco a vista, empezar, porque es que si no, no damos empezado. Hay que empezar. ¿Entiendes? Na formación profesional hai un cambio moi grande. Sí. Esperemos que a partir duns anos que dé resultado. Sí. Bueno, o que ustedes estén hoxe aquí, bueno, para isto e que necesitamos horas e semanas para falar tanto das ventaxas como das desventaxas dos costes operativos, dos costes que ten e da que un autónomo, por moi pequeno que sea, necesita unha asesoría xurídica, contable, tal, e hai que pagarlle, que son costes máis, porque non pode saber de todo e cada vez hai máis burocracia, máis impuestos, máis costes. Pero con independencia deso, este sábado en Sanxenxo se xoga a Champions, non? Un congreso de persoas traballadoras autónomas de Galicia. Sí. Cantos invitados hai? Non, non dá a traballar os premiados, os que son homenaxeados como autónomos líderes en Galicia. Cantos invitados hai, señor Cantos? 200 e pico. Os que collen no sitio, non collen máis. E que quere celebrar este congreso? Que quere poñer en valor o traballo, as enerxías, o esforzo, a dedicación? Que quere poñer en valor este congreso? A unión dos autónomos coas administracións. Que todos nos deixamos a cara, que temos xuntos unhas horas, cenando, charlando e tal, e contando un pouco nasas inquietudes e as nosas verdades e mentiras, pero hai que contalas. E, por suposto, premiar al que lo merece. A todos estos autónomos que son un ejemplo... Que perfiles? Ou que personas podemos decir que xa están premiadas porque é público? Hai de todo. Ou que perfiles? Hai empresas como Javier Landín, de Landín Informática. Está Blanca García Montenegro, Grupo El Progreso. Hay una quesería de Lugo, una cosa de ganado, una ganadería, una bodega buena de Ribeira Sacra. Hay, por supuesto, también 2 premios. Uno del Puerto de Marín. Sí, Metaca. Del Puerto Marín, y por supuesto luego están los autónomos distinguidos que hay una cafetería que lleva tiempo trabajando, es un buen restaurador, un tío joven. Podemos decir cuál es. Sí, bueno, es el Cafetín. El Cafetín, que él es un restaurador perfecto, hace cursos, es un hombre que busca vida. A ver, elegimos un poco todos los sectores. Claro. Hay deportes, bodegas, queserías, restaurantes, informática, medios de comunicación, y luego, por supuesto, también están, en este caso... un joven empresario de Coruña, Deportes Caneda, que es histórico, que muchos pensaban que era de aquel presidente de Caneda. Pues viene de la familia, es un hermano. Fallecido fai pouco. Pues es un hermano el que lleva eso.
que lleva ese es un hermano, pues una gran empresa que ahora la lleva con sus 3 hijos. Hay un éxito que tiene ahí el relevo generacional para caminar y tal. Bueno. Y luego la administración, Zona Franca, que recogerá a David Regades. La insignia de oro también se le da a José Manuel Vieites por su labor, su limpieza labor desempeñada en estos 2 últimos años. Un poco de calma. No, pero gracias a él la imagen que está dando la CEP es otra, totalmente. Y después homenajeamos a un hombre que fue fundador de APE, conmigo, fue secretario de APE muchos años. Lucía tiene el testigo de él casi, porque una que estuvo en el medio no estuvo prácticamente nada. Esto coge el testigo, por eso también tengo que decir que la insignia de oro se la va a colocar Lucía. ¿Sabes por qué? Porque es la que coge el testigo de él. Y él fue un hombre muy trabajador en APE, como está haciendo ahora mismo nuestra secretaria. Nuestra secretaria ahora mismo está haciendo una labor impresionante. Bueno. Una labor impresionante. Yo ahora mismo, yo, sin ella, tiraba la toalla. Lo tengo claro, lo tengo clarísimo. Bueno, ahí queda. Esto es público, Sin ella tiraba la toalla, por su manera de estar, de defender. Caldas es la cara visible de APE Galicia. Eso sin duda. Yo fui presidenta de AG Pontevedra y cuando entré en AG Pontevedra la cara visible era José Luis Vilanova. Entonces me pasé de José Luis Vilanova de AG Pontevedra, ¿sabes? Que me costó tanto decir, pero no es José Luis Vilanova presidente de AG. No, ya tiene más de 40, ¿sabes? Porque todo el mundo, tiene más de 40. Sí, tiene más de 40. Bueno, pues ahora la cara de APE es Caldas, ¿sabes? O sea, igual, o sea... Amigo José Luis será presidente perpetuo siempre. Pero será toda la vida, o sea, toda la vida, vamos. No tenemos duda. Yo espero... Yo porque fui mujer, pues no me lo hubiera superado. Yo espero haber cumplido bien, espero tener relevo generacional, como pertenece, para que esta asociación siga caminando. No tengo dudas que cuando yo deje el testigo y le coja otro relevo generacional, va a estar Lucía ahí peleando. Y tenemos que valorar... Bueno, Lucía y el resto de la directiva. No, pero Lucía va a estar peleando con el resto de la directiva y tal. Pero bueno, ahí hay que saber de que tengamos la suerte de la persona que entra a formar parte de esta asociación. Pero hay muchas personas válidas. ¿Te estás despidiendo, Caldas? Ya casi. Tienes a Antonio aquí. Mis años ya... Bueno, la Navidad venga ahora. Mis años... Yo siempre me despido, después al final sigo. Porque no, hay una cosa que tengo clara. Yo llevo APE dentro de mí. Y cuando me despido y hago una reunión de junta general, y levantan el brazo, me mandan todos los años, en enero me mandan un papelito firmado, que es lo que sirve para la Junta. La Junta tenemos que demostrarle todos los años lo que tenemos. Pero me lo mandan con la cosa, me dicen, ahí te va el papel, pero también va para que sigas. Y me ponen, pero para seguir. Bueno, todo el momento tiene que llegar. Y yo creo que está llegando el momento. Pero usted tengo todavía un mozo, ¿eh? No, bueno, yo sé lo que tengo. Yo lo único que tengo de momento es salud. No tengo ningún problema. Muy importante. Antes de que finalicemos, ¿cómo se eligen os premiados, perdón? ¿Cómo se eligen? ¿Elixe solo Caldas y o señor Caldas, o presidente y a secretaria? No. Eso parece que sí, pero no es así. Bueno, entonces, ¿cómo se eligen? Porque está importante. Vemos, hombre, José Vilanova Suanay, déme un premio, creo que merecía, APE está formado por vicepresidentes y un representante territorial en cada provincia. Sí, claro. Entonces, cada uno de ellos se reúne en su provincia y llevan una serie de personas que ellos consideran que es el merecedor de ese año. Y entonces, este año pasó así. Exacto. Y en cada provincia ellos eligen, luego tenemos una reunión, el comité, y ahí se dice, señores, se propone este y este. Estos son los méritos, esto es el trabajo, este es se vota. Exactamente, es el número de trabajadores que tiene, este es la casi facturación, no vamos por ahí, vamos simplemente un poco más por la otra parte, y estos son los años que lleva, y peleando, y como autónomo, porque no deja de ser ninguno de ellos autónomo. Bueno, menos David Regades, yo creo que el resto son todos autónomos. David Regades tiene un mérito importante en esta asociación. Sí, bueno, él viene de... Es fundador. Anda.
Claro, porque David Regades era secretario general de Instaletra y es fundador. Uno de los fundadores es David Regades. Sí. La mesa fundadora cuando se montó y bueno, la xunta, esa xunta que se hace, bueno, ¿la xunta ejecutiva? No, ejecutiva no, la otra, la Asamblea General. No, antes de la Asamblea General, cuando se monta, antes de hacer la directiva, la constituyente. La Constitución. Él estaba formando parte dos seis que estamos ahí, él era un que formaba parte. Era un tío que era un hombre, además creo que se vai a alegrar moitísimo que se lle poña en cine de ouro a Pepe, porque foi o presidente de Instaletra durante moitos anos, o sea, foi o seu presidente. El presidente, Pepe presidente e el secretario xeral. Foi moitos anos. Bueno, que este sábado salga o congreso fabuloso, que os autónomos... Esperemos que sí, que disfrutes del. Que sigades, que sigan vostedes traballando en vendo os autónomos, que eso é a parte importante, e das pequenas empresas. Teñen vostedes a última intervención para decir o que queiran, remarcar algo do que dixeron ou algo do que non se plantexou aquí, pero última intervención, señor Caldas. Eu digo aos autónomos só unha cousa, mando un mensaje, porque eu xa sou maior, xa non podo casi presumir de autónomo, xa presumo de outra cousa. Isto, que sigan creendo no mundo autónomo, no mundo asociativo, e que sigan creendo na nosa asociación, na AP Galicia, e que lle dean todo o apoio, porque a merece, porque a AP Galicia é unha asociación moi importante, con moito por venir por diante. Eu penso que sí que vai seguir. Yo sí que les digo que realmente crean en sí mismos, que creo que todos los proyectos salen, a veces pues cometemos fallos, todos cometemos errores, pero que crean en sí mismos es importante. Y luego sí que le pediría a las administraciones que, lo que hablábamos un poco antes, agilización y ayuda. Y ayuda porque son necesarias. Es lo que le pediría. Fundamental. Señores, señora Pedrosa, moitísimas gracias, señor Caldas, moitísimas gracias. Aquí. Bo congreso, feliz congreso e hasta unha vindeira ocasión. A todos vostedes, nos vamos a publicidade, amando os patrocinadores, volvemos a recibirnos a Fran Pérez, portavoz do Partido Socialista no Concello de Noia pola crisis política que ten este Concello. Hasta ahora mismo.